Dos niñas gemelas de 6 años fueron vendidas por su padrastro justo frente a la verja de una iglesia abandonada, como si fueran mercancía defectuosa. Nadie intervino, nadie preguntó, hasta que un hombre adinerado apareció y dijo: «Desde ahora son mías». El viento del primer frío se colaba por las rendijas de las paredes podridas, haciendo que la vieja iglesia emitiera un sonido cansado y triste, como el suspiro de un alma que alguna vez fue olvidada allí. Inés se mantenía inmóvil, descalza, con los pies enrojecidos por el frío, sobre un suelo de piedra manchado de musgo. Su mano apretaba con fuerza la de su hermana Beatriz, no por miedo, sino porque sabía que si soltaba, quizás ya no quedaría nada más que sostener. Bruno, el padrastro, nunca necesitó gritar. Jamás le hizo falta. Solo le bastaba un empujón indiferente, una mirada vacía, como si simplemente estuviera descargando mercancía sobrante. Dejó un billete arrugado sobre el púlpito cubierto de polvo. Luego se dio la vuelta y se marchó decidido, limpio, como si acabara de cerrar una venta insignificante. La puerta de la iglesia abandonada se cerró tras él. El frío se coló tan cortante que no necesitaba condena, porque el silencio ya era suficiente sentencia. Nadie preguntó, nadie se acercó. En el salón principal deteriorado, algunas siluetas se sentaban en las últimas bancas: un hombre con ropa de sacerdote, ojos cerrados como en oración, una mujer anciana con la cabeza baja. No se opusieron, no intervinieron. Solo permitieron que las niñas fueran abandonadas, como si eso fuese algo común. Beatriz, de 7 años, un poco menor que Inés, temblaba de frío, pero no lloró. Apretó los labios y preguntó en voz baja: «Hermana, ¿nos vendieron?». Inés no respondió, no porque no supiera, sino porque si lo decía en voz alta, esa verdad se convertiría en cadena, cerrando sus vidas para siempre. Se acurrucaron en una esquina. Inés se quitó su único calcetín roto y lo puso en el pie de su hermana. Los pies de Beatriz estaban hinchados y rojos, con heridas que nunca sanaron. Bruno las llamaba lecciones por no obedecer. Su madre solía llorar, pero las lágrimas no calmaban el dolor. Beatriz apoyó su cabeza en el hombro de su hermana y murmuró como lluvia cayendo: «¿Tú crees que alguien vendrá por nosotras?». Inés no respondió. Ya no tenía fuerzas para mentir. El tiempo pasó. La iglesia seguía fría. Seguía en silencio. El viento seguía silbando entre las paredes rotas como un recordatorio: nadie vendría. Hasta que se oyó un coche detenerse afuera. Sin bocina, sin voces, solo el motor apagándose lentamente. Luego silencio. Y entonces el sonido de una puerta abriéndose, suave, constante. La puerta de la iglesia se abrió ligeramente. Un hombre entró. Llevaba un abrigo largo cubierto de polvo de carretera, figura alta y delgada, rostro cansado, pero con ojos que aún no se habían vaciado de compasión. Su cabello era plateado, salpicado de canas, como si hubiera vivido más de una vida. Inés y Beatriz lo miraron con cautela. Los hombres que llegaban de improviso nunca traían buenas noticias. Pero él no se acercó de golpe. No hizo preguntas apresuradas. No forzó la puerta como un intruso. Solo se movió con cuidado, como quien aprendió a no asustar a nadie. Se detuvo a unos pasos de las niñas. No dijo nada. Solo observó. No con juicio ni con lástima, sino como si él también hubiese estado allí, también hubiese sido abandonado en un lugar donde nadie regresó. Beatriz habló primero. «Señor, está perdido». El hombre inclinó ligeramente la cabeza con voz grave y pausada. «Tal vez, pero si estoy perdido, este es un buen lugar para detenerse». Inés se colocó delante de su hermana. «Firme. ¿Qué tiene usted?». «Comida, cuerdas, nada de eso», respondió él sin dureza en la voz. «Solo un coche, algunas mantas y un sitio donde nadie les gritará». Se sentó lentamente. No se acercó más, solo bajó al mismo nivel del suelo, como si supiera que no se puede confiar en alguien que siempre está por encima. De su abrigo sacó un sándwich envuelto, una botellita de agua y un paquete de toallitas húmedas, de esas que se usan con los niños en invierno. No los colocó con prisa. Esperó unos segundos, como preguntando con la mirada: «¿Está bien?», y entonces dejó cada cosa con cuidado en el suelo. Beatriz miró el sándwich sin tocarlo. «Si vamos con usted,
«Alguien nos esperará», no dijo él. Y tras una pausa, «pero tampoco habrá quien les golpee». Del bolsillo interno sacó un pequeño peluche en forma de oso colgado de un llavero. No era nuevo, pero estaba limpio. Lo colocó cerca de las toallitas y añadió en voz baja como confesando algo. «Mi hijo». Lo abrazaba cuando tenía miedo de las tormentas. Inés susurró como si liberara un hechizo antiguo. «No conocemos a nadie que no pegue». Él no contradijo, no tranquilizó. Solo abrió la puerta trasera dejando que la luz pálida de la tarde se colara. No era cálida, pero sí suficiente para mostrar que afuera el viento soplaba no para derribar, sino para empujar hacia adelante. «El coche no está cerrado», dijo sin urgencia. «Si quieren pueden probar. Hay mantas. ¿Y la radio? Pone música clásica». Beatriz miró a su hermana. No preguntó, solo apretó su mano. Y por primera vez fue ella quien ayudó a Inés a levantarse. Inés la miró. Luego miró al hombre, sus ojos eran como el viento en una llanura vacía, solitarios pero nunca ausentes. Las niñas salieron de la iglesia abandonadas sin llevar nada excepto la una a la otra. La puerta se cerró tras ellas, sin promesas, sin despedidas. Pero delante un hombre las esperaba no para salvarlas, sino para quedarse el tiempo suficiente para que la confianza pudiera brotar. Mateus Marchand, un viudo millonario. Una vez vivió en una mansión con jardín de rosas y un piano que siempre tocaba música. Pero su esposa e hijo murieron en un accidente del que él sobrevivió, aunque su memoria no. Desde entonces se alejó de ese mundo brillante viajando sin rumbo, como si pudiera redimirse con kilómetros recorridos. No vino a salvar, no era un héroe. Solo sabía que si un niño temblaba de frío, lo primero que debía hacer era sentarse a su lado y dejar que el calor humano abrigue lo poco que aún queda. El coche avanzaba lentamente por el camino de grava, dejando atrás la vieja iglesia iluminada apenas por una luz tenue y el susurro del viento que se filtraba entre la madera podrida. Inés se sentaba junto a la puerta del coche con la espalda tan recta como una tabla. A su lado Beatriz apoyaba la cabeza sobre el hombro de su hermana, los ojos apenas abiertos no para mirar sino para vigilar. Cada movimiento era medido como si el mundo pudiera estallar si alguien dejaba caer una palabra. Mateus no miraba por el retrovisor, pero sabía. Esas niñas acababan de dejar un lugar que no era el infierno, sino uno del que nadie quería admitir que existía. La casa de las afueras apareció bajo la sombra de los árboles, con un techo inclinado, marcos antiguos y un viejo pino que se alzaba como un centinela. No había cercas, no había luces de entrada, solo el silencio espeso como el polvo que nunca se había limpiado. El coche se detuvo. Inés abrió la puerta sin ayuda. No necesitaba que la sostuvieran. Pero al bajar extendió la mano hacia Beatriz. Su hermana la tomó sin decir nada. La cojera de Inés no sorprendía a Beatriz. Habían caminado así durante años. Mateus no ofreció la mano. Solo abrió la puerta de la casa y dio un paso atrás dejando que las niñas eligieran su propio ritmo. Dentro nada llamaba la atención: suelo de madera vieja, olor a canela seca y la luz tenue de una lámpara de mesa. Mateus habló con suavidad sin imponer: elijan donde quieran dormir. Beatriz observó la habitación y luego miró a Inés. Nadie preguntó. Inés caminó hasta la alfombra cerca de la chimenea, puso la mano en el suelo sintiendo con la palma, no con la vista. Beatriz lo entendió al instante. Dejó caer su vieja mochila al lado. Unos pasos resonaron desde la otra habitación. Tiago apareció con un bastón de madera en la mano, caminando con firmeza y paciencia. «Hola», dijo. «Soy Tiago. No puedo ver, pero no hace falta que guardes silencio». Beatriz se detuvo. Apretó la mano de su hermana. «Yo no sé qué decir», murmuró. Tiago aspiró aire por la nariz. «¿Pasaste por un charco de barro?» «¿Verdad?», Beatriz asintió, y luego recordó que él no podía verla. «Sí, no hace falta que lo digas. El barro ya habló por ti». Inés se acercó observando con desconfianza, pero en vez de tensarse, relajó la muñeca que sujetaba a Beatriz. Un gesto mínimo pero verdadero. Después de la cena, sopa caliente y pan tostado crujiente, Mateus las guió al piso de arriba. La habitación tenía una ventana que daba a la colina. La luz de la luna bañaba suavemente la pared. No había cuadros, ni muñecas, solo dos mantas dobladas con cuidado
y una pequeña lámpara sobre la mesa. «Buenas noches», dijo él. Cerró la puerta sin echar llave. Beatriz se acurrucó junto a Inés. «Si esta noche nadie nos despierta para lavar platos, tal vez este lugar no esté mal». Inés no respondió, pero tiró la manta sobre ambas y sujetó con fuerza la mano de su hermana. Esa noche Mateus salió al porche y realizó una llamada. Una voz masculina respondió del otro lado, grave, arrastrada, dulce como miel, mezclada con tierra. «Mateus Marchand, soy Rui Vasconcelos. Me dijeron que tienes a 2 niñas contigo». Mateus apretó el teléfono. «¿Qué necesitas, Rui? Oh, no seas tan duro. Solo pensé en ayudar. Hay gente buena dispuesta a adoptar. Saben cómo enseñar disciplina. Los niños necesitan reglas, Mateus. Es lo que les falta a esas criaturas». Mateus respondió con frialdad. «No compré a esas niñas, Rui, y no tengo intención de entregarlas a quien las vea como mercancía». La voz de Rui se volvió más suave pero más sucia. «Entiendo, tienes buen corazón, pero el buen corazón no cura el trauma. Cuando empiecen a rebelarse, cambiarás de idea. Créeme». Mateus colgó sin dudar. En la escalera de madera Inés estaba quieta. No entendía todo, pero la voz de ese hombre le era familiar. La forma en que hablaba de niños como si fueran animales, como si ella y Beatriz pudieran ser arregladas. Su corazón se encogió. Su mano buscó el borde de la pared como buscando una salida en una oscuridad conocida. Temprano al día siguiente unos golpes suaves sonaron en la puerta. Mateus dejó la cafetera y abrió. El padre Tomás estaba allí, un sombrero viejo cubriéndole la frente, con un saco de manzanas aún tibio en brazos. «¿Las niñas están bien?», preguntó con voz ronca pero cálida. Mateus asintió y lo invitó a pasar. Se sentaron en la cocina, la luz entrando por una ventana opaca. «El Papa Francisco ha fallecido», dijo el padre Tomás con rostro sombrío. Mateus bajó ligeramente la cabeza. Él solía decir: «Dios no elige a los perfectos, elige a quienes saben escuchar». El sacerdote hizo una pausa y miró a su alrededor. «Y yo creo que esta casa está escuchando». En la esquina de la escalera Inés estaba de pie. No evitaba la mirada. No interrumpía. Solo permanecía ahí, como si esas palabras fueran más importantes que preguntar qué habría para desayunar. Tiago invitó a Beatriz a jugar ajedrez, el tipo diseñado para personas ciegas. Cada pieza tenía una marca distintiva. Cada movimiento se anunciaba en voz alta. «De E3 a E5», dijo Beatriz probando. Tiago asintió. «Bien hecho». Inés se sentó cerca sin participar. Le ajustó el calcetín a Beatriz con movimientos suaves. Nadie la llamó. Nadie la presionó. Pero cuando Beatriz rió por haber sido derrotada, Inés sonrió levemente. No era claro si de alegría o de alivio, pero era la primera vez en muchos días. Y así, desde esa primera habitación silenciosa, otras puertas empezaron a abrirse. No grandes portales, sino pequeñas rendijas por donde se colaba la luz. Una vez de confianza, una vez de silencio escuchado y una vez de reescribir la manera de mirarse a uno mismo. Cuando la luz de la mañana aún se posaba sobre el alero frío, Mateus ya sabía: hoy no podía ser un día cualquiera. Condujo a Inés y Beatriz al centro de salud local. El coche avanzaba suavemente por el sendero cubierto de rocío, flanqueado por árboles viejos e inmóviles. Nadie hablaba durante el trayecto. En cada curva Inés apretaba la manija de la puerta como si su cuerpo reaccionara a memorias antiguas. Beatriz se sentaba pegada a su hermana mirando por la ventana, aunque su mente estaba en otro lugar. El centro médico era pequeño, con la pintura descascarada. Mateus detuvo el coche, bajó primero y abrió la puerta para las niñas. No hubo apuro. No hubo frases vacías de ánimo. Beatriz bajó primero y luego ayudó a su hermana. Inés cojeaba ligeramente, no se quejaba del dolor, pero los ojos de Beatriz no se apartaban del tobillo hinchado. Cada paso era un recordatorio de todo lo que habían soportado. Clara, la enfermera de rostro amable y mediana edad, las recibió con una sonrisa suave. No dijo frases vacías de bienvenida. Solo miró fijamente a los ojos de cada niña como si preguntara: ¿de verdad están aquí? Durante el examen, Clara tocó con cuidado los hematomas alrededor de la rodilla de Inés. Ella no hizo una mueca, pero cuando la enfermera presionó el tobillo, Inés se encogió aferrándose al borde de la camilla. «¿Ya trataste estas heridas antes?», preguntó Clara.
Inés asintió, sin una palabra. Clara detuvo sus manos con una mirada que reflejaba compasión. Tú sola, ¿verdad? Inés volvió a asentir, con la espalda recta como si admitirlo fuera una obligación más que una tristeza. Clara se quedó en silencio un momento y luego le acarició el cabello con ternura. Lo hiciste bien, pero ahora ya no estás sola. Inés la miró por un segundo, luego apretó los puños. Nadie, no necesitaba a nadie, pero la imagen de sus pequeñas manos vendando las heridas de Beatriz le cruzó la mente como una hoja afilada. Aquella noche Bruno había arrojado un vaso, no a alguien al aire, pero el moretón terminó en la espalda de Beatriz. Clara no preguntó más, solo posó su mano sobre el hombro de Inés con tanta suavidad que no la asustó. En la sala de espera, Mateus se sentaba entre sillas de plástico rayadas. Beatriz a su lado jugaba con un hilo suelto del borde de su camisa. Tras varios minutos de silencio murmuró, «Sí, no somos buenas, nos devolverán». Mateus la miró directo a los ojos con voz firme. «Yo no las compré, yo las recibí». Solo 5 palabras. Pero los hombros de Beatriz se relajaron, no porque creyera de inmediato, sino porque quería creer. Una fe frágil pero suficiente para quedarse. De regreso a casa, Mateus se detuvo en una librería de barrio. En el coche Inés miraba por la ventana empañada y Beatriz contaba los postes de luz. Un juego simple que hacía pasar el tiempo más rápido. Mateus volvió con una bolsa de papel. Dentro un cuaderno de cuero marrón oscuro y una pluma de relieve. «¿Es para mí?», preguntó Beatriz. «Para quien necesite escribir lo que no puede decir». Esa tarde Tiago encontró a Beatriz sentada en el porche con las piernas encogidas. Ella abrió el cuaderno y escribió en la primera página. La letra temblorosa pero clara: «No todos los que reciben se quedan. No todos los que se quedan te llaman por tu nombre. Pero quien lo haga, me hará querer quedarme». Tiago rozó el borde del cuaderno sonriendo. «Es un buen nombre». Dentro Inés conversaba con Clara, quien había vuelto para enseñar cómo cuidar el tobillo. Cuando Clara estaba por irse, Inés la detuvo tirando suavemente de su manga. «Si alguien duele aquí», puso la mano sobre su pecho, «presionar al lado también ayuda. Como cuando abrazo a mi hermana». Clara se quedó inmóvil. «Piensas como una enfermera de verdad». Esa noche, mientras Mateus recogía la cocina, la hermana Agnes tocó la puerta. Una mujer mayor con un gorro de lana gris y una canasta de galletas con olor a canela. Apenas entró, notó el frasco de plástico en la esquina de la mesa donde Beatriz había dejado unas ramas torcidas. «No tiene que ser bonito, solo basta con que alguien se fije». Se sentó junto a Beatriz, que escondía el cuaderno tras su espalda. Agnes no hizo preguntas, solo comentó como si hablara sola. El Papa Francisco decía: «Un niño no necesita ser perfecto para merecer amor, solo necesita que lo llamen por su nombre». Beatriz levantó la vista parpadeando rápido y luego miró a Inés. Por primera vez habló en voz clara: «Soy Beatriz, hermana de Inés, y estoy aquí». Nadie aplaudió, pero los ojos de Mateus desde dentro de la casa se posaron en ella con un asentimiento leve. Esa noche Inés lavó los platos con Tiago. Se paraba firme junto al fregadero, pequeña pero sin encogerse. «Si quiero aprender más cosas, Mateus me obligará». Tiago inclinó la cabeza. «Aquí querer es suficiente». Una semana después, Inés vendaba con cuidado un rasguño en la mano de Tiago. Cuando Clara pasó a visitar, se detuvo en la puerta observando cómo Inés colocaba la cinta médica con habilidad. «¿Sabes cómo inmovilizar una mano herida? Técnica correcta». «¿Quién te enseñó?». «Yo observé. Y lo recordé. Porque si no recuerdas, no puedes ayudar a nadie». Clara posó su mano en el hombro de la niña. «A veces los que tienen cicatrices son los mejores para sanar». La casa seguía en silencio. Pero ya no era el silencio del miedo o la espera. Era un silencio con ritmo, como el roce del bolígrafo sobre papel rugoso, como pies descalzos cruzando la madera, como miradas que se buscan sin pronunciarse. Las cosas que no les enseñaron Inés y Beatriz las estaban aprendiendo por sí mismas, paso a paso, palabra por palabra, con personas que no exigían perfección. Y así la vida dejó de ser solo sobrevivir y empezó a tomar la forma de algo digno de quedarse. Una mañana, como tantas otras, cuando Mateus estaba ordenando el patio trasero, se oyó el pitido de un pequeño camión.
Levantó la vista justo cuando el señor Duarte bajaba del vehículo, el viejo fontanero en quien Mateus siempre había confiado y a quien no veía desde hacía tiempo. «Tu techo gime como un anciano sin dientes», dijo el señor Duarte, con una leve sonrisa. Lo escuché desde 2 calles más allá. Inés, detrás de la cortina, vio a un hombre alto y delgado, con una bolsa de herramientas raída al hombro, caminando con lentitud, como si estuviera tanteando cada baldosa. Llevaba una gorra desgastada, y sus movimientos no eran apresurados, como si cada gesto fuera para escuchar algo que se movía dentro de las paredes. Mateus, aún con los guantes de jardinería puestos, lo observó alejarse. Sintió una emoción extraña, una gratitud silenciosa al ver que alguien del pasado regresaba no por compromiso, sino porque el hogar aún necesitaba abrigo. Mateus siempre creyó que no existen las coincidencias, que la vida en silencio acomoda los retazos donde deben estar. Y esa mañana ese retazo era Duarte. Inés salió a sentarse en los escalones. Sus ojos seguían cada movimiento de los hombres. El señor Duarte no parecía notar que alguien lo observaba. Se limitaba a trabajar con concentración, a veces pegando el oído a un tubo de cobre, como si escuchara susurros que venían desde dentro del muro. «Las filtraciones empiezan muy pequeñas», dijo sin girarse, «como la tristeza. Si no se presta atención, cuando uno se da cuenta ya está todo inundado». Inés no respondió, pero se acercó un poco más, sentándose al pie de la escalera, acariciando el borde de su camiseta. Beatriz y Tiago jugaban al fondo del pasillo, pero Inés se quedó, en silencio, aprendiendo a escuchar. «¿Quieres intentarlo?». El señor Duarte le ofreció un pequeño tramo de tubo metálico. «Acerca el oído. Es como cuando un médico escucha el corazón, pero este es el corazón de la casa». Inés hizo lo que le pedía. A través del metal, el goteo del agua sonaba suave, fino, casi imperceptible si no se prestaba atención, pero suficiente para sobresaltarla. No por el sonido, sino porque le era familiar. Era el mismo sonido del grifo en el viejo baño, donde solía lavar pañuelos, vendar el hombro de Beatriz, después de que Bruno se enfadara. Cuando Clara le dijo que sabía cuidar heridas. Inés había apretado los puños, y ahora también lo hizo, no por miedo, sino porque los recuerdos seguían latiendo. El señor Duarte la miró un largo momento, y luego dijo suavemente: «Tienes buenos oídos, niña». Un rato después, Mateus salió con una taza de té para el señor Duarte, pero sus pasos se detuvieron al ver la mirada de Inés dirigida hacia la ventana. Doña Marta, la vecina, estaba de pie junto a la cerca. «Mateus ahora va salvando gente, seguro es otro de sus espectáculos». La voz de la mujer era aguda como un gancho. Beatriz se escondió detrás de Inés, pero Inés no se movió. Se quedó quieta. Luego levantó la vista, mirando a través de la cerca directo a los ojos de la mujer. No dijo nada, pero esa mirada hizo que doña Marta vacilara apenas un segundo antes de girarse y entrar en su casa. El señor Duarte lo vio todo sin decir una palabra. Al pasar junto a Inés, le puso una mano en el hombro, ligera como un asentimiento. Al caer la tarde, Inés seguía sentada con él junto al fregadero con la fuga. Él le enseñaba a escuchar no solo con los oídos, sino con el silencio. Que hay cosas que nadie dice, pero que si uno tiene paciencia, llegan solas. Esa noche Inés no se durmió enseguida. Tomó el cuaderno de Beatriz que estaba al lado y escribió unas líneas. No era un poema, sino un dibujo de una casa, con una red de tuberías largas, limpias, sin filtraciones. Debajo escribió: «Quien sabe escuchar, sabe reparar». Y por primera vez, Inés golpeó suavemente la puerta del cuarto de Mateus antes de dormir. No dijo nada, solo le entregó el papel. Luego se dio la vuelta. Mateus lo tomó y lo leyó. Su mano tembló apenas, no por la letra irregular, sino por lo que le hizo recordar aquellos años en que intentó escucharse a sí mismo, pero ya era tarde para sostener a su hijo mayor. Colocó el dibujo en el cajón junto a las fotos viejas de Tiago como parte oficial de ese hogar. Luego exhaló por primera vez en todo el día una respiración profunda, sincera, sin retener nada más. En ese momento, en el pasillo, Beatriz estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la alfombra, espalda contra la pared, concentrada, doblando una grulla de papel. La primera le salió chueca, pero para la tercera los pliegues ya estaban firmes. «Si hago 1000», susurró. «¿Inés podrá soñar?».
Nadie respondió. Pero en la habitación de al lado, Inés se dio vuelta en la cama, subió la manta un poco más, y el sueño llegó más fácil que todas las noches anteriores. Ese día, a partir de un sonido tan sutil como el agua que gotea, Inés aprendió a escuchar no con los oídos, sino con la presencia. Y por primera vez entendió que un hogar no necesita ser nuevo, solo necesita ser lo bastante verdadero, como para no derrumbarse cuando alguien se apoya en él. La mañana comenzó con una luz tenue entrando por la ventana de la cocina y el sonido suave del reloj en la habitación de al lado. Mateus, con la camisa planchada, se ajustaba con cuidado la vieja corbata frente al espejo. Abajo, Inés ayudaba a Beatriz a recogerse el cabello. No hablaba mucho, pero sus manos eran tan suaves como la niebla. Beatriz llevaba un vestido azul claro que Tiago había elegido la semana anterior. «Te ves como el cielo antes de la lluvia», le había dicho. Desde el pasillo, el espejo reflejaba la escena. Mateus las miraba. Cada mañana para él era como volver a aprender a ser padre, no desde la responsabilidad, sino desde la ternura. «¿Listas?», preguntó. Sin prisa, sin presión. «¿Necesitas llevar leche?», le preguntó a Inés. Ella negó con la cabeza. Mateus le acarició suavemente el hombro y luego se giró hacia Beatriz. «¿Y tú? Lleva tu cuaderno. Hoy es un día importante». El coche se detuvo frente a la escuela primaria River Bridge. Dentro de la oficina principal, Mateus estaba sentado frente a la directora Teresa, una mujer de mirada tan afilada como una mesa recién limpiada. Sostenía un expediente, luego lo dejó sobre el escritorio. «Señor Mateus, entiendo sus buenas intenciones, pero no podemos aceptar a una estudiante con un historial tan inestable. Esta escuela no es un lugar para poner a prueba la compasión». Beatriz estaba en el pasillo balanceando las piernas que no alcanzaban el suelo. Escuchó suficiente. Cada palabra caía en su corazón como piedras lanzadas al agua fría. Demasiado inestable. No encaja. Apretó con fuerza las correas de su mochila. Rosa Daus, maestra de primer grado, pasaba por allí y se detuvo. Observó a Beatriz, pequeña, delgada, con el cabello alborotado y unos ojos que no derramaban lágrimas. Solo silencio, como si esperara que la empujaran fuera una vez más. Rosa entró justo cuando Mateus salía de la oficina. La niña... «¿Ha asistido antes a clases?», preguntó en voz baja. «No bajo un sistema formal», respondió Teresa. «Pero está muy consciente». Una mezcla de reacción y silencio, dijo Rosa con una leve sonrisa. «Es el lenguaje de quien ha aprendido a sobrevivir». Esa tarde Beatriz no dijo una palabra de regreso a casa, pero por la noche se sentó junto a Tiago y escribió en el cuaderno que él le había regalado: «Si alguien escucha mis palabras, tendrán un lugar. Si alguien cree, no necesitaré gritar». Esa noche Mateus se quedó solo en el porche. Sacó la billetera y sus dedos buscaron casi por reflejo una vieja foto, su primer hijo, Lourenco. El niño murió a los 8 años por complicaciones del asma después de que Mateus faltara a una revisión médica por una reunión importante. Nunca se perdonó. Y cada vez que escuchaba a un niño respirar con dificultad, sentía la voz de Lourenco llamarlo en medio de una noche de lluvia. Una vez Lourenco había garabateado en una nota: «No me asusta el dolor, me asusta que me olviden». Mateus guardó ese papel en su billetera, el mismo lugar donde Beatriz había añadido ahora algo más. «No necesito que alguien se disculpe por el pasado, solo necesito que no hagan daño al presente». A la mañana siguiente, Rosa dejó que Beatriz se sentara en la última fila del aula, sin pasar lista, sin decirle nada a la directora. Solo: «Siéntate un rato, necesito a alguien más para escuchar cuentos». Beatriz escribió su primer ensayo, «¿Por qué los niños merecen ser escuchados?». Rosa lo envió al periódico escolar. 3 días después, toda la escuela lo leyó. La comunidad de padres comenzó a hablar, pero esta vez no por miedo, sino conmovidos. Un padre republicó el ensayo en un foro local con el comentario: «Palabras de una niña de 6 años que me hicieron avergonzarme de nuestro silencio de adultos». Una radio local invitó a Rosa a hablar. En la entrevista mencionó a los niños que habían sido catalogados como demasiado para el sistema. Los niños no necesitan ser salvados, necesitan ser escuchados como parte de la comunidad. La semana siguiente, por presión mediática, Teresa firmó la admisión especial para Beatriz. Durante la ceremonia de izamiento de bandera, Rosa leyó un fragmento del texto de Beatriz: «No tenemos que ser los mejores para ser escuchados».
No tenemos que ser perfectos para quedarnos. Solo necesitamos una puerta sin cerrojo. Después del acto, una copia del escrito fue colgada en el tablón junto a una cita del Papa Francisco. Los niños no son un problema que resolver, sino un regalo que acoger. Beatriz no entendía completamente el alcance de todo aquello, pero sí notó algo. Ese día alguien le sonrió en el patio. «Puedes seguir escribiendo si quieres», le dijo Rosa. «¿Cree que merezco estar aquí?», preguntó Beatriz. Rosa se agachó hasta quedar a su altura. «No tengo que pensarlo. Ya estás aquí». Inés la esperaba en el pasillo. Cuando Beatriz salió, le preguntó en voz baja. «¿Todo bien?». Beatriz asintió. Y luego susurró. «Nadie me llamó carga». Por primera vez. Inés no sonrió, pero no soltó su mano en todo el camino de vuelta. Y Mateus, al recibir la noticia, solo sacó del bolsillo la versión impresa del ensayo, la dobló en 4 y la guardó en su billetera donde antes estaba la última carta de su esposa. Acarició suavemente el papel como si fuera otra carta no del pasado, sino de un futuro que apenas empezaba a tomar forma. Porque a veces una línea escrita por un niño es suficiente para llenar un vacío. Aquella tarde, Inés tomó el escrito de Beatriz y lo leyó palabra por palabra bajo el alero de la casa. No dijo nada, pero sus ojos ya no estaban tensos como cuerdas. Mateus, sentado detrás, no interrumpió. Solo dejó a su lado un vaso de leche y un lápiz recién afilado. Luego se levantó, entró en la casa y dejó a las niñas bajo un techo justo lo bastante amplio para un nuevo comienzo. Cuando el viento cambió, Beatriz sacó otro papel y escribió: «Aún tengo miedo». Pero tener miedo no significa estar equivocada. Inés guardó ese papel. Y cuando llegó la noche lo colocó bajo su almohada junto a una horquilla rota, lo único que le quedaba de la casa anterior. No para aferrarse al pasado, sino para demostrar que sin importar de dónde vengas, todo el mundo merece un mañana para empezar de nuevo. ¿Dónde estás tú al leer esto? ¿En una habitación silenciosa o entre el bullicio de una ciudad? ¿Qué sentiste cuando Beatriz preguntó: «¿Cree que merezco estar aquí?». Compártelo en los comentarios, porque quizás eso que sentiste ahora mismo sea la luz que alguien más necesita. La lluvia nocturna se había prolongado, dejando charcos en el patio de la escuela que aún no terminaban de secarse. El miércoles por la mañana comenzó con un silencio familiar en el corazón de Beatriz. No era paz, sino una fina capa cubriendo algo que ella aún no sabía cómo nombrar. En el largo pasillo de la escuela River Bridge, los zapatos mojados dejaban huellas dispersas. Sonó la campana. En el aula, Rosa contaba un cuento con voz constante pero cálida. Rosa Dawes, una mujer de poco más de 50 años con el cabello entrecano recogido en la nuca, siempre vestía suéteres de manga larga y llevaba un bolso de cuero gastado. No era de las maestras que sonríen mucho, pero sus ojos siempre seguían en silencio a los niños que más callaban. Para Rosa lo preocupante no era un niño que preguntaba o respondía con rebeldía, sino uno que ya no decía nada. Durante el recreo, Beatriz caminaba por el pasillo, observando a un grupo de alumnos mayores reunidos al fondo del patio. João y Miguel, dos nombres que los más pequeños mencionaban con temor. Ese día la víctima era un niño más joven con tartamudez y una cicatriz en la mano izquierda. Trataba de proteger un libro que le habían arrebatado. «¡Dámelo!», gritó Miguel alzando el libro. «Devuélvemelo», intentó protestar el niño, pero su voz se quebró como vidrio fino. João se burló. «¿Tú lees? ¿Cómo haces si las letras se te escapan?». Beatriz no conocía a ese niño, pero conocía muy bien esa sensación, la de no poder conservar nada solo para uno mismo. Sin pensarlo se acercó. Su voz no fue alta, pero sí firme. «Devuélveselo». João se giró alzando las cejas. «Vaya, la princesa sin castillo quiere hablar ahora». Miguel no bromeó. Empujó a Beatriz. Ella cayó. Su rodilla raspó el suelo mojado. El ardor del rasguño era fuerte y la sangre empezó a brotar. Sus piernas, ya de por sí inestables, ahora temblaban más. Inés desde lejos lo vio todo. Quiso gritar, pero su cuerpo se quedó helado. Su pierna adolorida le impedía correr, y el miedo de antes volvió a atraparla como raíces podridas bajo tierra. Antes de que pudieran hacerle algo más, la voz de Rosa retumbó como un trueno al mediodía. «Basta». Se acercó sin apuro, pero su mirada congeló el aire. João y Miguel retrocedieron. Rosa ayudó a levantar a Beatriz,
Revisó su rodilla y luego miró al grupo que los rodeaba como un jurado silencioso. Hoy cada uno escribirá una redacción, lo que vi cuando alguien fue acosado. Nadie se atrevió a protestar. No hizo falta discutir. Beatriz fue llevada a la enfermería donde Inés ya la esperaba como si hubiese presentido lo que ocurriría. Clara limpió la herida. Rosa se retiró para dejarlas solas. Mientras desinfectaba, Clara dijo: «Lo hiciste muy bien, Beatriz. Inés, ¿puedes pasarme una curita?» Inés lo hizo. Su mano no tembló. Clara la observó un momento y luego sonrió. «Eres muy buena cuidando a los demás». Inés se detuvo. Su mano se tensó. Un recuerdo relampagueó: vendas viejas, moretones en la espalda de Beatriz, el olor a alcohol saliendo de la camisa de Bruno. Nadie le enseñó a curar heridas. Aprendió porque no había nadie más. Inés no dijo nada. Solo se arrodilló, miró la rodilla herida de Beatriz y la tocó suavemente. Por primera vez su mano no tembló, no se protegía, solo tocaba, como diciendo: «Te veo y estoy aquí». Esa noche Mateus se sentó en su escritorio. Frente a él, la redacción que Beatriz había entregado, una copia que Rosa había enviado por mensaje. Cuando alguien es acosado, muchos dicen: «No es mi problema». Pero hoy entendí que si uno mira hacia otro lado, es como ayudar al que hace daño. No soy fuerte, pero no quiero ser débil quedándome callada. Mateus se quedó inmóvil mucho tiempo. Recordó la primera reunión escolar de su hijo Lourenco, aquella vez que discutió con la maestra porque creyó que lo subestimaban. Pero se había equivocado. No era Lourenco quien era débil. Era él quien no sabía escuchar. De pronto sonó el teléfono. Un número desconocido. Mateus dudó, luego contestó. Mateus dijo, una voz masculina suave y falsa como caramelo derretido. «Soy Rui. Tal vez no me recuerde, pero ayudé a Bruno con ciertos asuntos. Me dijeron que ahora tiene a las 2 niñas con usted». Mateus apretó el teléfono con fuerza. «Podría ayudarlo a resolver esto discretamente. Hay gente que necesita niños obedientes, que sepan callar». «¿Me entiende, Mateus?», colgó sin decir una palabra. Inés en las escaleras había escuchado parte de esa última frase. No comprendía del todo, pero su mirada se volvió alerta, esa sensación que creía haber dejado atrás. Una semana después alguien merodeó frente al portón de la casa. Mateus ya había instalado cámaras. Cuando la sombra de un hombre corpulento se acercó al pino frente a la reja, él solo suspiró, salió al porche. Llevaba su vieja escopeta, nunca usada, pero suficiente para recordar a otros que allí no se comerciaban vidas. El intruso desapareció antes de que llegara la policía. El tiempo pasó. Las respuestas a la redacción se difundieron por toda la escuela. Algunos maestros comenzaron a incluir el tema del acoso en sus clases. Cerca de la entrada al aula de Rosa se colocó un pequeño tablón con frases de alumnos. Uno escribió: «El acoso no parece grave hasta que te pasa a ti». Rosa, al pasar, rozó con los dedos ese papel. No había lágrimas en sus ojos, pero algo cayó desde la postura erguida de quien ha visto demasiadas heridas ignoradas. Inés leyó las frases despacio, como quien descifra un código. Se quedó ahí mucho tiempo. Mateus la vio. No se acercó, pero entendió: a veces no hay que empujar a alguien hacia adelante, solo hay que no interponerse en su camino. Aquella tarde, mientras ordenaba libros en la biblioteca familiar, los ojos de Mateus se posaron en un cuaderno cubierto de polvo. La tapa de cuero apenas mostraba letras, era el diario de su exesposa. En la primera página decía: «Criar a un niño no es hacerlo a tu imagen, es enseñarle a no temerte». Cerró el cuaderno. Exhaló. Al llegar a casa, Beatriz le contó a Tiago lo ocurrido en fragmentos. Tiago no dijo mucho, solo asintió. Luego le entregó una pequeña caja de madera. «Toma esto. Cuando tengas miedo, escribe en un papel y mételo aquí. No tienes que mostrarlo. Pero así el miedo ya tiene un lugar donde estar. Y no tiene que quedarse dentro de ti». Beatriz abrió la caja. Dentro había varios papelitos doblados. No preguntó nada. Solo escribió en el primero: «Hoy me caí». Pero no huí. Inés lo vio. Se acercó. Y en ese gesto aparentemente pequeño, añadir al cajón una horquilla rota, la única cosa que aún conservaba del viejo hogar Mateus, entendió: sanar no siempre viene con palabras. A veces viene con cosas rotas que aún decidimos guardar.
porque son prueba de que seguimos aquí. Desde una caída Beatriz se levantó, no porque alguien la alzó, sino porque sabía que alguien la veía. Inés ya no solo protegía con el cuerpo, aprendía a sanar desde sus propias cicatrices. Y por primera vez, no eran solo víctimas, eran testigos de una fortaleza que no necesita gritar. La mañana del domingo transcurría en silencio. La luz del sol atravesaba los cristales de la cocina iluminando la superficie oscura de la mesa donde Inés cosía una costura abierta de una camisa vieja. Cada puntada que daba con la aguja hacía temblar levemente su mano. No era por el frío, sino porque estaba aprendiendo poco a poco a hacer algo no por necesidad, sino por el simple deseo de conservar. Mateus, de pie junto al fregadero, la observaba en silencio. No interrumpía, no daba instrucciones, solo cuidaba de no romper ese raro momento de concentración. Tiago bajó desde el piso de arriba con un reloj sin manecillas en la mano. «No funciona», dijo, «pero lo conservo porque mamá lo tocó alguna vez». Mateus no respondió. Solo asintió levemente. Beatriz entró corriendo desde el patio, las manos llenas de tierra pero con una sonrisa luminosa. «Ya germinó una semilla», gritó alzando la macetita como un trofeo. La tierra cayó en pequeñas manchas sobre la alfombra. En vez de regañarla, Mateus tomó un trapo, se arrodilló y limpió cada marca con calma. Luego dijo: «La próxima vez toca la puerta con las rodillas y las manos están ocupadas trayendo vida». El desayuno se sirvió en la mesa. Nadie tenía prisa. Inés se sentó junto a Beatriz, sirviéndole arroz en silencio. Tiago comenzó a contar una historia imaginaria. «Mi mamá tenía el cabello con aroma a menta. No la recuerdo con los ojos, pero sí con la nariz. Cuando era pequeño me acostaba junto a ella, escuchaba su corazón y pensaba que era un reloj que intentaba seguir funcionando». Inés sacó de su bolsillo una pulsera tejida de hilo grisáceo ya gastado. «Creo que esto lo tejió tu madre. No estoy segura, pero si quieres», le dijo colocándola en sus manos. Tiago la tomó con ambas manos, como si cargara algo extremadamente frágil. Esa tarde Mateus condujo solo hacia la vieja iglesia. El padre Tomás barría hojas. Sus movimientos eran lentos pero constantes, como si se tratara de un ritual más que de una tarea. Ninguno habló durante un rato. Luego Mateus se sentó en las escalinatas, la vista fija en el vitral agrietado. «Ellos ya empiezan a reír», susurró. «Y yo no sé si merezco oír esas risas». Padre Tomás no se volvió. Respondió con una cita del libro a su lado. «El silencio es una oración cuando el corazón ya no encuentra palabras». Mateus miró hacia la página. En la portada aparecía el Papa Francisco. Tocó suavemente el marcador y colocó sobre la mesa un expediente, los exámenes médicos de Inés y Beatriz. En el apartado de tutor legal el nombre de Bruno aún figuraba. Mateus tomó un bolígrafo, trazó una línea sobre él y lo dejó en blanco. No escribió su nombre, solo un signo de interrogación. «No quiero que otro entre a sus vidas como lo hizo él», dijo. «No quiero otro nombre si solo va a ser eso, un nombre. Quiero que ellas lo elijan». Padre Tomás sonrió suave como el viento entre hojas. Eso es lo único que hace a alguien digno de ser elegido. En el pueblo comenzaron a circular noticias sobre las niñas. No por escándalo, sino por el artículo de Beatriz que seguía compartiéndose. Un grupo de padres llegó a casa de Mateus con libros usados, ropa y algunos juguetes. «No es caridad», dijo una madre. «Solo queremos que sientan que pueden estar aquí como cualquier otro niño». Dona Leonor, la bibliotecaria, trajo un mapa hecho a mano. «He marcado la biblioteca, el parque y la pastelería con los pasteles más ricos, para que sepan que hay más caminos por recorrer, no solo uno que lleva al miedo». Hasta el señor Duarte envió de vuelta la linterna que había arreglado ahora con trozos de vidrio de colores añadidos. Por las noches proyectará sombras en el techo, para que sepan que incluso sin electricidad aún hay luz. Ya entrada la noche, Mateus se sentó a leer el diario de su esposa. En una de las últimas páginas encontró una frase: «Si algún día nuestros hijos preguntan, ¿por qué no tenemos tanto como los demás?, respóndeles: no necesitas tener mucho para merecer ser amado». Cerró el libro. Su mirada se posó en el reloj sin manecillas en la repisa. Por primera vez no lo vio como algo roto, sino como un recordatorio. Hay momentos que no se miden en minutos, sino en lo que ha sido sanado en el silencio. Otra tarde Inés se detuvo junto a la ventana.
Afuera Mateus conversaba con un hombre de ropa sencilla, el jefe de policía viejo amigo suyo. Intercambiaban documentos. Inés no oyó nada, pero cuando Mateus entró, se acercó a ella, se agachó a su altura, le puso la mano en el hombro y le dijo: «Quiero que sepas algo. Si algún día él vuelve, el que debe irse es él, no tú, nunca tú». Inés no respondió, pero por primera vez su mirada no se apartó, no retrocedió. En cuanto a Bruno, al enterarse de que las niñas estaban siendo adoptadas por alguien con medios, una ira muda se apoderó de él, no por afecto, sino por lo que consideraba un bien perdido. Acudió a otro intermediario, Rui Vasconcelos, pero esta vez Rui se negó. «Mateus no es alguien fácil de engañar. Y la última vez ya me metí en problemas por tu culpa. Quiero seguir vivo». Rechazado, Bruno empezó a deambular por el pueblo, pero cada vez que se acercaba a la casa, Mateus lo detectaba. La policía siempre estaba avisada. Un día fue a la antigua taberna donde solían reunirse los de su tipo, pero el nuevo dueño ya había cambiado el ambiente. Nadie quería tenerlo cerca. Una noche tranquila, Inés tomó el reloj sin manecillas y lo colocó en la caja de Tiago. «No funciona», dijo, «pero aún guarda su propio tiempo». Tiago acarició el vidrio. «Como tú», respondió. Inés sonrió. No fue una sonrisa forzada. Fue una curva suave sin razón aparente, como quien por fin ya no necesita contenerse. Al final de ese día, Mateus se sentó en la pequeña sala de lectura. Observó una foto de los 3 niños tomada en el patio bajo la luz del atardecer y pensó: ¿cuánto tarda un niño en creer que ya no es una mercancía? Nadie podría responder. Pero Mateus sabía que el tiempo ya no se medía en años, sino en desayunos con risas, heridas curadas y miradas que no esquivan. Y el reloj sin manecillas seguía allí, testigo de los minutos en que el amor volvió a entrar en casa como un latido que ya no teme. Aunque no marcaba las horas, conservaba el tiempo, igual que esos 3 niños guardaban lo que creían perdido. Y entre objetos aparentemente inútiles, la memoria fue resignificada no como lo que te rompió, sino como lo que te permitió volver a amar. El cielo del pueblo parecía contener la respiración. Las nubes se habían hundido sobre los tejados. Nadie sabía que esa mañana sería distinta, salvo por unos cuantos policías de civil que aparecieron en silencio, como si fueran la sombra que acababa de retirarse del porche. Bruno Silveira fue arrestado justo frente al porche de la vieja casa de madera podrida, donde una vez había dejado a Inés y Beatriz como basura. Tenía las muñecas esposadas detrás de la espalda. Se retorcía, forcejeaba como un animal acorralado. «No he hecho nada malo. Son mis hijas. Tengo derecho sobre ellas», gritaba, los dientes apretados como si quisiera masticar el mundo entero. Pero esta vez nadie lo escuchó. Aquellos vecinos que antes evitaban su mirada, que fingían no ver cuando él borracho gritaba a niños indefensos, ahora lo observaban desde detrás de las rejas con absoluto silencio. No por miedo, sino por asco. El sonido de las esposas fue seco, frío, como la tapa de un ataúd que se cierra sobre años de abuso. Rui Vasconcelos, el supuesto filántropo que era en realidad un intermediario de menores, había confesado todo para reducir su condena. Bruno vino a mí por primera vez, después de que muriera su esposa. Trajo fotos de las niñas. Me preguntó: «¿Se pueden vender estas?». Dijo que la mayor cojeaba, que la pequeña era más rápida que una serpiente. Le pregunté en broma: «¿No te arrepientes?». Y él respondió: «Me arrepiento más de haber roto una botella de licor que de esas 2». Un golpe en el estómago de Inés no dejó moretón visible, pero la hizo dejar de comer por 3 días. Cada vez que Beatriz intentaba cubrir a su hermana, Bruno la tomaba del cabello, la arrastraba por el suelo con la manga de la camisa. Los antiguos archivos médicos de la clínica donde Clara trabajaba mostraban que Inés una vez se había vendado sola un corte de casi 6 centímetros en el brazo. Lo hizo con cinta adhesiva y trapos. Nunca fue al hospital. Bruno le decía: «Ir al médico cuesta dinero, y tú no vales eso». Beatriz fue encerrada en un armario de cocina, las manos atadas con un pañuelo por gritar demasiado, cuando vio a Bruno golpear a Inés con un cinturón. No hubo testigos. Nadie se detuvo. Pero ahora cada palabra de Rui era como un cuchillo girado en el cuerpo de quien una vez fue su cliente. Y por primera vez Bruno no tenía voz.
La noticia llegó a casa de Mateus por una llamada. Estaba horneando galletas con Inés en la cocina. Beatriz, sentada cerca, coloreaba. Mateus no reaccionó enseguida. Colocó el teléfono en la encimera, se volvió hacia las niñas. Arrestaron a Bruno, dijo. No alzó la voz. No necesitaba repetirlo. Inés detuvo sus manos. Parpadeó. No estaba feliz ni triste. Solo tenía una mirada vacía, como si alguien hubiera tocado un recuerdo que seguía intacto. «No quiero ir a la corte», dijo Beatriz, sin apartar los ojos del dibujo. Mateus se agachó a su nivel. «Lo entiendo. Y te creo. Y pienso que lo correcto no necesita probarse». Beatriz asintió apenas. Pero hubo algo que solo Inés notó por primera vez. La mano pequeña de su hermana se aferró a la de Mateus como una aceptación silenciosa. Allí era seguro. Un día después, Inés fue con Mateus a la iglesia vieja. Llevaba una carta doblada con cuidado. Nadie la apuró. No hubo música. No hubo sermón. Solo el púlpito polvoriento y bancos astillados. El mismo lugar donde alguna vez la dejaron como si no mereciera ser elegida. Colocó la carta. No la leyó en voz alta. No perdonamos, pero no odiamos. Porque odiar es seguir cargando. Y nosotras queremos soltar. Padre Tomás la leyó al día siguiente. La dobló, la guardó contra su pecho. Luego miró al vitral agrietado. La mejor respuesta no es la correcta, es la que sana. En los días siguientes el pueblo se estremeció al saber de la detención de Bruno. Pero más aún por la forma en que las niñas no rompieron en llanto, no hablaron mal, no buscaron venganza. Solo guardaron silencio. Un silencio como una llama que no necesita arder con fuerza para consumir todo lo podrido. Clara, la enfermera que una vez curó a Beatriz, fue a la casa. Abrazó a Inés y le dijo al oído: «Eres más fuerte que cualquiera que haya llevado una placa en este pueblo». Esa noche Mateus, incapaz de dormir, abrió de nuevo los papeles de adopción. En el espacio tutor anterior el nombre de Bruno Silveira seguía impreso como una cicatriz. Tomó un bolígrafo. Lo tachó, pero no escribió el suyo. Dejó el espacio vacío. Ellas escribirán el nombre de quien lo merezca. En una noche fresca la familia se sentó junta a la mesa. Beatriz le contó a Tiago uno de sus sueños, uno donde nadie grita, nadie pega. «Solo estoy sobre el pasto y no necesito estar alerta». Tiago sonrió. «Ese sueño ya es real, ¿sabes?» Inés se levantó. Fue a su habitación y volvió con una horquilla rota envuelta en una hoja de papel doblado. Solía guardarla porque era lo único que me quedaba. Ahora la guardo porque quiero recordar que sobreviví. Mateus inclinó la cabeza disimulando una lágrima. Y dijo no a nadie en particular sino hacia adentro. Sobrevivimos. No por suerte, sino porque en esta casa nadie dejó de creer en el otro. Y así fue como la justicia no llegó por el castigo sino por una mirada que ya no tenía miedo. No hizo falta gritar, ni castigar. Solo bastó una afirmación clara. Estamos aquí, no porque nos lo permitieron, sino porque ya somos suficientes para quedarnos. El cielo de principios de otoño comenzaba a cambiar de color. Una capa de hojas amarillas cubría los escalones de madera frente a la casa de Mateus. Beatriz se sentaba formando círculos con hojas secas, una mano sosteniendo apretado un cuaderno contra el costado. Inés, cerca de ella, estaba aprendiendo a usar una máquina de coser miniatura que Clara le había regalado. Cada puntada era una forma de aprender a crear algo no para defenderse, sino para compartir. Mateus preparaba té sirviéndolo en 3 tazas viejas que conservaba desde los tiempos en que su esposa aún vivía. La que tenía una pequeña grieta era para él. La que tenía un mapache dibujado para Beatriz. Y la gris claro con la tapa suelta para Inés. Nadie discutía. Todo estaba entendido con el tiempo sin necesidad de imponer. Tiago leía en voz alta a Beatriz. Aunque no podía ver su voz, guiaba las palabras como si las hubiera soñado antes. Hablaba sobre las estrellas y decía que una de ellas no nació en el cielo, sino en la palma de la mano de quien se atrevió a sostener la luz. Inés no reaccionó de inmediato, pero cuando la máquina de coser hizo un suave clic, levantó la vista, miró alrededor y luego colocó su primera creación, un trozo de tela ribeteado con hilo dorado en la mano de Beatriz. «Es para ti», susurró, «para que tus grullas de papel no se lastimen las patas». Beatriz no dijo nada, pero agachó la cabeza profundamente,
como si necesitara oír mejor lo que su hermana no dijo en voz alta. Por la tarde Mateus llevó a Inés a la biblioteca. Dona Leonor, la bibliotecaria, acomodaba libros en los estantes. Saludó con un leve gesto, lo justo para permitir sin intimidar. Inés llevaba una lista de libros escrita con letra firme por Tiago. No quería que nadie leyera por ella. No por desconfianza, sino porque intentaba caminar un tramo sola sin aferrarse a nadie. Dona Leonor le ofreció un libro titulado Cosas que nadie enseña, pero uno debe aprender. No tenía ilustraciones ni colores llamativos, pero en la primera página decía: para quienes están creciendo desde la supervivencia. Inés eligió una mesa cerca de la ventana. El viento entraba suavemente por las rendijas. Empezó a leer sin prisa. Se detuvo mucho en los fragmentos sobre la compasión, los límites y el perdón, no como un regalo a otros, sino como descanso propio. Una hora después Mateus regresó. Se sentó frente a ella. No preguntó qué leía. Solo dijo: si quieres guardar silencio, yo también me quedo aquí en silencio. Inés lo miró. Sus ojos no se esquivaron, no se protegieron. Luego deslizó el libro un poco hacia él como una invitación. En casa Beatriz y Tiago reparaban libros viejos. Tiago guiaba cada paso. Cuando una página se rompe, no hay que forzarla a volver recta. Déjala curvarse un poco. Así al pegarla el lomo no se parte. Beatriz asintió. Sus manos ya no eran ásperas como antes, ya no estaban curtidas por fregar sin descanso como en los años pasados. ¿Crees que con las personas es igual?, preguntó. Las personas se rompen más fácil que los libros, respondió Tiago. Por eso necesitan tiempo, no pegamento. Rosa pasó a visitarlos trayendo 2 cuadernos nuevos. Se sentó a leer el borrador del nuevo escrito de Beatriz. En él decía: un día olvidaré el nombre de quien me hizo temblar, pero jamás olvidaré a quien me dio un lápiz en lugar de enseñarme a defenderme. Rosa sonrió y puso una mano en su hombro. No corrigió nada, no porque fuera perfecto, sino porque era suficientemente verdadero para no necesitar correcciones. Por la noche todos se sentaron alrededor de la mesa. Mateus contó una historia de su pasado, de una vez que él y Lourenco discutieron por un helado que se cayó. Aquel día, dijo, mi hijo no lloraba por el helado. Lloraba porque yo no lo miré a los ojos cuando se rompió. Inés dejó la cuchara en la mesa. Un segundo. Luego dijo: odio llorar sola. Beatriz se detuvo. Miró a su hermana. Asintió. Mateus no preguntó nada más. Solo se levantó, tomó una manta y la colocó sobre los hombros de ambas. Entonces hoy, si alguien necesita llorar, nadie llorará sola. A la mañana siguiente, Mateus llevó a la familia a pasear junto al lago. Sin planes, sin destino claro. Inés iba en el medio, una mano con su cuaderno, la otra agarrando a Beatriz. Tiago reconocía el sendero por el crujir de las hojas secas bajo sus pies. Sobre el agua el viento movía las ondas como pensamientos. Inés observó a una pata silvestre guiando a sus crías. Nadie dijo nada. Pero más tarde en su cuaderno Inés dibujó con lápiz una patita caminando tras su madre con una pierna coja, pero sin perderse. Debajo del dibujo escribió: si nadie deja atrás a nadie, hasta el más débil puede llegar. Mateus recibió una carta del Departamento de Protección Infantil. Contenía un formulario para completar la adopción oficial. Lo leyó largo rato. Luego firmó, pero dejó en blanco la casilla relación deseada. Se volvió hacia Inés y Beatriz. No quiero ser alguien cuyo apellido deban llevar. Quiero ser alguien a quien ustedes elijan si un día quieren. Inés no respondió, pero cuando la lluvia ligera llegó esa tarde se levantó, tomó una hoja y escribió: Mateus es la primera persona que no me exige gratitud. Por eso le agradezco. Beatriz dobló la grulla número 99. La colocó en una caja junto a cartas sin enviar y papeles con mitades de pensamientos. Luego miró a Tiago. No sé si mi deseo es correcto, pero creo que si se desea algo para otro no puede estar mal. Tiago asintió. Alzó la mano. Tocó con cuidado su cabello. No necesitas tener certeza, solo seguir creyendo. Inés terminó de coser su primer pañuelo. Lo dobló y lo colocó en el bolsillo de la chaqueta de Mateus, no como un regalo, sino como un mensaje. No lo digo, pero lo veo. Mateus lo encontró esa noche. No preguntó. Solo lo dobló con cuidado
y lo guardó en su billetera junto al primer escrito de Beatriz y la última nota de Lourenco. Una semana después, se celebró el juicio contra Bruno Silveira y Rui Vasconcelos. Los medios no podían entrar, pero dentro las declaraciones de Clara, los expedientes médicos, los escritos de Beatriz e Inés y el testimonio de Mateus fueron suficientes. Bruno fue condenado a 25 años por abuso infantil y tráfico de menores. Rui a 18 años por intermediación y obstrucción legal. Ninguno volvería a acercarse a las niñas ni por ley ni por la comunidad que ahora las protegía. Tras el juicio, dona Marta, la vecina que solía hablar con veneno, esperó a Mateus en la puerta. Llevaba una cesta con pan caliente. «Sé que pedir perdón ahora no basta», dijo con la voz temblorosa, los ojos enrojecidos. «Pero me equivoqué. Me equivoqué al creer que el silencio no era parte. Cuando las vi ser dejadas atrás, giré la cara. No porque no lo viera, sino porque temí tener que cambiar. Solo quiero tener la oportunidad de empezar otra vez». Mateus no respondió. Pero Inés se acercó, tomó un pequeño pan. «Este es para Beatriz. Si de verdad quiere venir, puede hacerlo. Pero aquí se escucha con actos, no con palabras». Beatriz estaba al lado de su hermana. No sonrió, pero por primera vez asintió hacia ella. Dona Marta no dijo más. Solo bajó la cabeza y se alejó despacio. Pero en su mirada algo se había soltado, como si alguien al fin hubiese descargado el peso de un silencio que duró demasiado. Y así un día, sin sobresaltos, sin gritos, sin disculpas forzadas, terminó. Pero dejó algo que muchos años después Inés escribiría: «Fue el primer día en que vivimos, no para huir, sino para quedarnos». De un día cualquiera nació, un camino sin retorno, un camino que no se medía en pasos, sino en el cambio silencioso dentro del corazón de cada uno. Cuando un niño puede dormir sin miedo a que lo despierten para castigarlo, cuando una taza de té se sirve no por cortesía, sino por amor, entonces uno sabe el daño ya no manda. Pero el pasado no se detiene. Siempre deja signos de interrogación al final de cada recuerdo. Y a veces la mejor forma de responderlos es dejar que los niños escriban su propia historia con un nuevo nombre, con la decisión de quedarse y con un capítulo final tan suave, tan hermoso, como aquello que siempre merecieron recibir. Han pasado 10 años. La casa que una vez fue refugio temporal para 3 niños, hoy sigue en silencio, pero ya no es un silencio de precaución, sino de paz. Una paz construida con cada comida caliente, cada verdad dicha a tiempo, y cada silencio respetado para escuchar el latido del otro. Inés tiene ahora 16 años. Es alta, delgada, con una mirada profunda y lúcida. Estudia enfermería y trabaja a medio tiempo en una clínica comunitaria, la misma donde una vez trabajó Clara. Beatriz, con 15, es una joven escritora reconocida entre los adolescentes. Sus textos han sido publicados en varias revistas por su estilo agudo, honesto y sin adornos. Tiago, aunque sigue siendo invidente, se ha convertido en profesor de música a tiempo parcial en el centro artístico del pueblo. Enseña no con los ojos, sino ayudando a sus alumnos a escucharse a sí mismos. Mateus, el viejo millonario solitario de antaño, se ha retirado por completo del mundo de los negocios. Lleva una vida sencilla, cría gallinas, cultiva tomates, y cada tarde prepara 3 tazas de té, una para él, una para el ausente Lourenco, y una para cualquiera que necesite sentarse sin tener que responder demasiadas preguntas. Una mañana se reinauguró la iglesia vieja, aquel lugar donde Bruno una vez abandonó a las 2 hermanas. Nadie creyó que ese sitio volvería a tener vida, pero fue Inés quien escribió la primera carta pidiendo donaciones con un mensaje claro y suave. No todos tienen un lugar para comenzar, pero si el lugar que nos hirió puede ser reparado, quizá también lo pueda ser nuestro corazón. Beatriz organizó una charla en el nuevo patio de la iglesia, ahora con techo de tejas rojas y vitrales recién colocados. Leyó un pasaje citado por el Papa Francisco: «Dios no elige a los perfectos, elige a quienes saben escuchar». Luego, con su propia voz, añadió: «Nosotras no somos perfectas, pero supimos escucharnos. Por eso aún estamos aquí». Todo el pueblo asistió. En primera fila estaban Clara Rosa, el señor Duarte, dona Leonor, y también dona Marta, esta vez sentada junto a Tiago tomándole la mano mientras él subía al escenario.
Mateus fue reconocido con el premio al voluntario distinguido por su labor acogiendo a menores en situación vulnerable. Al recibirlo solo dijo: «No acepto este reconocimiento, porque lo que he recibido de ellos es mucho más que cualquier premio, su supervivencia, su crecimiento, y el hecho de que no eligieron vengarse sino quedarse. Ellos me enseñaron a vivir otra vez». Una semana después, Inés, Beatriz y Tiago se sentaron juntos en el banco del jardín trasero. Beatriz sostenía su primer libro, una recopilación de textos que escribió desde los 6 años. En la portada 3 grullas de papel y el título: «¿Quién dijo mi nombre correctamente?». Inés dibujó la portada. Tiago compuso la música para el evento de lanzamiento. En el prólogo Beatriz escribió: «Estuvimos rotos, pero no dejamos que las grietas nos definieran. Decidimos remendar, con las manos con la fe y con miradas que no juzgaban». Ese mismo día, el Vaticano anunció que el Fondo Francisco apoyaría a niños abandonados y sobrevivientes de abuso. En la lista de jóvenes inspiradores figuraban Beatriz e Inés Marchant Tiago Lorenco. Mateus, al leer esos nombres, se emocionó. Nunca les impuso su apellido, pero ellos lo escribieron a su manera, con palabras, con música y con gestos que no se exigen. La antigua iglesia, ahora llamada Capilla de la Resurrección, lleva una placa de bronce en la entrada para quienes una vez fueron dejados atrás. Ahora son quienes deciden a quién dejar entrar. Y debajo, una cita del Papa Francisco: «Una comunidad verdadera es aquella donde nadie necesita permiso para existir». Si has llegado hasta aquí, tal vez tu corazón se ha apretado un poco, o se ha abierto aunque sea un poco. Si alguna vez fuiste ese niño que tuvo que callar para sobrevivir, o el adulto que apartó la mirada por miedo, o alguien que creyó no ser suficiente para quedarse, entonces hoy haz algo muy pequeño. Pregúntale el nombre a un niño al que nunca llamaste por su nombre. Mira a los ojos de alguien que solías evitar, o simplemente siéntate al lado de quien no está bien sin pedirle explicaciones. Porque, como escribió Beatriz, nadie necesita ser perfecto para quedarse. Solo basta con no forzar a nadie a irse. Y si tú también llevas una cicatriz del pasado, esta historia quiere decir por ti lo que quizá nadie te ha dicho: has sobrevivido. Y eso ya es lo bastante hermoso. Que tengas un mañana sin peso, un lugar donde quedarte sin tener que pedirlo, y alguien que diga tu nombre correctamente, aunque sea en voz baja, pero con la ternura suficiente para que quieras mirar hacia atrás.